Pero leyendo su currículum, es originaria de la Universidad Autónoma de Hidalgo, es ginecóloga del Hospital Español, del INPER, diplomada hasta del Instituto de Exeus de España, metodología de la investigación en el Hospital Anáhuac el 20 de noviembre. Yo también lo hice en el 20 de noviembre, Marlene, somos tocayos en eso. Diplomado de Andrología y Red Latinoamericana de Infertilidad, competencias directivas en Health Management de ITAM, recertificado por el Consejo Mexicano, miembro activo de todas las sociedades de fertilidad del mundo que se les ocurran, desde la ESR, ASRM, etc. Coordinador médico en el Instituto de Fertilidad Genética, 2013 al 2018, médico asociado del Hospital Español y el Ángeles Universidad. Es vocal del Colegio de Reproducción Asistida de México y va a ser la líder futura, sin lugar a duda. Ella es miembro editorial del Journal of Reproduction, donde realmente cumple una función muy importante, y da charlas en muchos lugares. Es una persona que, a pesar de conocerla solo hace un par de años, la admiro, te felicito, y vamos a estar esperando tu charla acerca de receptividad endometrial. Por favor, Marlene. Con esta presentación, la verdad es que le agradezco mucho, doctor. Gracias. Y yo la enfoqué muchísimo a el tema de preparación endometrial, que me pidió el doctor Barrón. Abordó muy poquito el tema de receptividad endometrial, porque creo que todavía faltan muchos estudios todavía sobre receptividad endometrial, sobre todo en los últimos metaanálisis y review ha caído un poco, pero empecemos. Bueno, el tema de la implantación, bueno, yo no tengo conflicto de intereses con nadie. Esta dinámica de la implantación creo que es un tema maravilloso que a los biólogos de la reproducción y a cualquiera nos fascina este proceso en el cual se da esa interacción entre el endometrio y el embrión. Y también es un mundo desconocido, porque es una fase en la que es un poco a ciegas, o sea, lo poco mucho que tenemos para investigar desde el punto de vista hormonal, ecográfico al endometrio, hoy en día al embrión, desde el punto de vista morfológico, con el tema también de las técnicas de biopsias de embrión, los análisis genéticos y todo lo de genética que ha avanzado en estos últimos 10 años ha sido impresionante y hemos avanzado muchísimo en el conocimiento. Las bases fisiológicas evidentemente son muy importantes desde el punto de vista hormonal, esta interacción que se da entre el blastocisto, esta capa, esta masa celular interna que va a dar origen al embrión, y este trofoectodermo que va a dar origen a la placenta, que va a tener una interacción con este endometrio. Y con este endometrio, que pues todos buscamos siempre un endometrio funcional, en pacientes eumenorreicas, bonito, y que no siempre es así, y que a veces, aunque es bonito, no implanta, y que esos son de los grandes retos también. Y que va a tener esa interacción, estas fases de la implantación, donde van a jugar papel importante todas estas células y moléculas y genes que se activan en el momento de la implantación para que se pueda hacer la posición, la adhesión, esa invasión, donde juega un papel importante no solo el epitelio, los pinópodos, las selectinas, las integrinas, estas glándulas, el estroma, y cuando se da esta invasión y posteriormente la desidualización. Entonces, todo este papel juega un papel muy importante, tanto el embrión como el endometrio, como también el tema hormonal. Y el hormonal es parte de la base para nosotros, los que hacemos reproducción, para los ciclos estimulados, y específicamente yo que hablaré de los ciclos de preparación endometrial. Y juega un papel importante, ¿por qué? Porque parte de las bases son estas
hormonas que fisiológicamente se secretan, sobre todo en las pacientes que son ovulatorias. Ese pico de esta fase estrogénica que hace que el endometrio también se estimule, el ciclo folicular, y hace que esta fase proliferativa del endometrio, estos picos de LH, FSH, la presencia de ese cuerpo lúteo, y que da lugar a esta fase secretora, que es donde ahí juega el papel importante la implantación, esa ventana de implantación de la que tanto hemos hablado desde hace años, y que se da entre los días 19 a 24 más o menos, después de ese pico de LH, después de esa ruptura folicular, y que va a dar origen a que se implante ese endometrio y que pasen todas estas fases que acabo de mencionar. Y bueno, quise meter en el tema de preparación endometrial este estudio porque este boom de las técnicas de reproducción asistida en los últimos 10 años, todo empezó en el 79, 80 con los ciclos de FIV, con las congelaciones lentas, y este boom después las vitrificaciones, y estos últimos 10 años han sido un parteaguas en la biología de la reproducción y en la genética reproductiva también, donde esta mejora en los medios de cultivo, en las vitrificaciones, en esas caídas de repente en las tasas de gestación, en los ciclos frescos, esos picos prematuros de LH, esas desidualizaciones que había hecho que nos diéramos cuenta que las tasas de gestación caían en ese grupo de pacientes y empezaron a empezarse a congelar más embriones y también pasar de día 3 a día 5. Entonces eso ha hecho que esto sea una revolución y que estas tasas de ciclos de embriones congelados aumenten tanto. Este es un artículo de la Red Latinoamericana de Fertilidad. Es del 2020, es donde lo presenté pues porque somos latinos y pues nosotros siempre presentamos estudios europeos, americanos, sobre todo con las dos asociaciones, pero este estudio está muy interesante porque es del 2020, aporta estudios de 188 instituciones, 16 países, 8 centros que están bajo la Red Latinoamericana de Fertilidad. Con la pandemia se vio una disminución de 19.188 ciclos, que eso puede representar alrededor de 8.441 nacimientos. De la red latinoamericana se dieron de bajas algunos centros, 8 centros se dieron de baja, y este estudio reporta hasta un 66% de incremento de transferencias de embriones congelados. Eso implica que vamos a tener que hacer preparaciones endometriales y que hay una tasa de nacido vivo del 29 al 20, que incrementaron las tasas de nacido vivo al 29%, viniendo de un 23%, con una P estadísticamente significativa. Y en esta gráfica se representan como los lugares donde más, evidentemente la edad demográfica de Brasil es altísima y es el número 1 de ciclos y de nacimientos y todo, pero por la densidad demográfica. Le sigue México, Argentina, Perú, Chile, dentro de los lugares donde más se hacen ciclos y hay clínicas de reproducción asistida, si lo vemos aquí. Y también la presencia de ciclos en fresco. En este estudio se observa que son solamente del 2020, que se hacen más ciclos en fresco que en congelado, pero no es una cifra que se pueda despreciar de embriones que se hacen en transfer de congelados. Y los países que más hacen transferencias de embriones congelados, entre ellos, uno de ellos es México, es el segundo lugar después de Brasil. Y aquí vemos cómo esta tendencia de embriones congelados es a la alta en los últimos 10 años. Ha aumentado la presencia de los ciclos, este es un estudio inglés, y cómo hay un repunte en los últimos 10 años de las técnicas de congelación de embriones. Este también es de la Red Latinoamericana, donde vemos las edades donde más pacientes están haciendo ciclos a partir de estos últimos 5 años, y vemos que el grupo de pacientes de 40 años es un grupo importante, hasta del 27 al 34%, y eso hace que estas pacientes vayan a tener más necesidad de que les propongamos análisis genético preimplantacional y por lo tanto congelar embriones. Aquí vemos cómo también las transferencias tanto de embrión único como de 2 embriones
o las transferencias de más embriones. Yo creo que desde hace 5 años ya estamos con la tendencia de la transferencia selectiva de embrión único, se hace más análisis genético preimplantacional. Y también ha cambiado el número de embriones que transferimos, de pasar de un promedio de 3.8 embriones en ciclos de congelados a un promedio de 1.6. Y esto es de un 66% de ciclos que se reportan en la Red Latinoamericana de Fertilidad. Aquí también se reportan los ciclos tanto en fresco como en congelado, los ciclos iniciados y algunas cancelaciones. Y las tasas de éxito que también han mejorado, tanto en fresco y congelado. Esta gráfica la quise poner porque ha habido una tendencia a freeze-all, congelar todo, pensando en que son mejores las tasas en congelados, pero no hay que olvidar que las tasas en fresco, si no hay una contraindicación, hay que hacerlas. Hay que hacerlas porque al final vamos a ver las repercusiones que tienen las preparaciones endometriales. Y entonces aquí vemos que la tendencia a la tasa de éxito está muy similar, tanto en fresco como en congelado. Entonces, no olvidemos hacer transferencias en fresco. ¿Cómo hemos cambiado de día 3 a día 5 y las tasas han aumentado? El número de nacidos vivos, pero esta es una gráfica una diapositiva que yo considero importante, sobre todo aquella paciente que llega y me dice, quiero gemelos, ¿me podrá poner 2? Y tú no sabes lo que dices, es la manera romántica del embarazo gemelar y la carriola de 2, porque tiene muchas implicaciones y repercusiones en la salud reproductiva materno-fetal, muchas complicaciones perinatales, y entonces yo sí soy de la tendencia de transferir un embrión, si se puede, y explicarles que el riesgo de mortalidad es importante. El boom del PGTA, el PGTM, el PGTST también viene en aumento. Este incremento en las transferencias de embriones congelados reportados en la Red Latinoamericana de Fertilidad no solo es en América Latina, que se reporta hasta en un 66% en ese 2020. En Estados Unidos hay artículos que reportan hasta el 77%. En Europa son más conservadores y el 34%. Hay una tendencia de freeze-all, hay más aumento de PGTA. Una de las indicaciones de congelar es la luteinización prematura, cuando tenemos endometrios alterados, o que también van en incremento las razones sociales por las cuales la mujer está aplazando la fertilidad. Y eso es algo cierto y es algo que vemos todos los días en el consultorio, cómo las chicas llegan con 35, 37 años a pedirte, vengo a que me pongan un SIU, un DIU, porque no quiero embarazarme, y tú les preguntas, ¿pero sí quieres embarazarte? Sí, pero luego, ¿cuándo? No sé, en 5 años. Y sabes que conoces algo de tu reloj biológico y muchas no lo conocen. Entonces eso también es parte del biólogo y del ginecólogo, explicar eso, porque ya viene esta tendencia a aplazar demasiado la fertilidad y todo lo que conlleva. Y propiamente ya hablando de los esquemas de preparación endometrial, quise poner esta diapositiva porque en esta se explican los esquemas en general que existen, tanto de ciclos ovulatorios, en aquellas pacientes que tienen ciclos ovulatorios, ciclos naturales, naturales modificados, y los ciclos estimulados, o en aquella donde vamos a hacer directamente un ciclo sustituido, y que también se le conoce como ciclo programado, donde vamos a dar terapia estrogénica y vamos a hacer el timing con la progesterona. El timing va a depender un poco del tipo de ciclo que hagamos, si es estimulado, si es ciclo natural, si lo vamos a sustituir con progesterona o no. Y entonces hay una diversidad de esquemas, no hay hoy en día un consenso, creo que vamos para allá, se va a crear yo creo que un consenso, porque ya hay mucha información, ya hay muchos metaanálisis, mucho review, que ya empiezan a hablar de todo esto. Y aquí viene muy práctica, que es cómo se dividen los ciclos. Ciclo sustituido, los que sí tienen, les aplicamos análogo de GnRH, los que no, cuando sí, cuando no. Yo yo soy del Instituto de Perinatología y a todas les poníamos análogo de GnRH. El ciclo natural, verdadero, en el que no modificamos nada, que está como muy diseñado para aquellas mujeres ovulatorias.
y que se puede dar soporte fase lútea o sin soporte fase lútea. El ciclo natural modificado, que es un ciclo que también se puede dar soporte fase lútea o no, y el de mínima estimulación, que es un ciclo muy interesante, que no a todas afortunadamente se lo podemos hacer, pero que la base es esa presencia de ese cuerpo lúteo, que ya hay evidencia suficiente que es uno de los que nos va a prevenir las complicaciones perinatales. Me gusta porque en esta diapositiva podemos ver cómo son los ciclos naturales. ¿Alcanzo a ver bien? Y aquí vemos cómo en estos ciclos naturales en los que vamos a vigilar a la paciente, tampoco hay un consenso cada cuando la cito, si en el día 7 o no, pero en promedio hay que revisar a la paciente entre el día 8 a 12, se recomienda hacer la primera evaluación ecográfica, valorar el endometrio, el grosor, el diámetro, el aspecto, si hay presencia de folículo o no, para ver si hay disparo o no, y posteriormente vigilar y hacer el timing y ver si se da soporte fase lútea o no. Y el ciclo modificado, entonces son de los esquemas que ya existen, que se utilizan. En observamos la presencia del esquema de ciclo sustituido, donde tampoco hay un consenso si damos estrógenos desde el inicio o la misma dosis, 6 miligramos, 8 miligramos desde que inicia la regla de la paciente, o dosis que va en aumento desde 2, 4, 6 miligramos. No hay un consenso, pareciera que no hay una diferencia significativa. Y después observar el endometrio si alcanzamos el clásico que ya nos habíamos casado con ese arriba de 7 milímetros, que vamos a ver más adelante, que se ha modificado ese 7 milímetros, y que podemos dar o no supresión pituitaria, ya sea con análogos de GnRH en nasales, de depósito, subcutáneos diario. Los esquemas fundables, aquí en México no hay versión nasal, solo tenemos dos, intramuscular o subcutánea. ¿Y cómo es el que simulamos finalmente un ciclo natural o un ciclo estimulado? Y este es como muy representativo, ¿por qué? Porque aquí ya hay, ahora, cuando me decía el doctor, actualidades en preparación endometrial. ¿Qué es lo nuevo realmente? Porque muchas cosas no, pero creo que esta es la parte nueva de lo que se está hablando de preparación endometrial, donde ya nos estamos fijando que hay que vigilar más a estas pacientes, monitorizarlas más, donde el valor de la progesterona es importante, tanto antes y en los primeros días después de las transferencias embrionarias. Y aquí podemos observar cómo la progesterona, no hay consensos, las puedes iniciar desde un día después, un día antes, el día del disparo, unos lo inician al otro día, y al final vamos a ver cómo ya empezamos a ver más, más consensos y más, me voy a entender. Este es esto ya es Cochrane, o sea, estas son las revisiones. La última revisión, la primera se data de 2013, la segunda revisión se hizo en 2017 y la última, la más actual, es de 2020, donde ya vemos muchas cosas y aquí observamos que está a favor del ciclo estimulado con letrozol, es superior al estimulado con FSH, mejora la tasa de nacido vivo, eso es algo importante. ¿Y cuánto la mejora? 1.2 veces más y puede ir hasta 3.2 veces más la tasa de nacido vivo. Ahora, son estudios que se concluyen de baja calidad, con alta heterogeneidad, que es bastante frecuente que lo veamos en los reportes de Cochrane, que al final faltan estudios aleatorizados, bien hechos, pero esta diapositiva habla que si vamos a decidir por hacer un ciclo programado versus estimulado, la tasa de nacido vivo es mejor con el ciclo estimulado y si lo hacemos con una mínima estimulación. ¿Con qué? Con letrozol, idealmente mejor que con citrato de clomifeno. Sabemos su efecto adverso o deleterio hacia el endometrio y la tasa de nacido vivo es ligeramente mayor. Ahora, la comparación de ciclo estimulado contra ciclo sustituido, aquí observamos una ligera tendencia a
ser superior en los ciclos de letrozol. Me voy a ir más rápido porque son muchas, todo Cochrane es larguísimo. Esta también habla de la tasa de aborto. Realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa donde me hable si esté a favor o no de alguno u otro. Esta es para si hay impacto del ciclo programado sustituido en el grosor endometrial y no hay una diferencia que sea importante. Ciclo programado contra ciclo natural, ligeramente. Aquí que se observa que no hay una diferencia, solamente que la tasa de cancelación es mayor en ciclos naturales. ¿Por qué? Porque dependemos si se ovula, si no ovula, si hay presencia de folículo o hay luteinización prematura. Entonces, son ciclos mucho más difíciles de monitorizar, pero que tienen menores complicaciones perinatales. Otro punto importante es el inicio de la progesterona. ¿Cuándo? Cochrane dice que hay estudios que hablan de iniciarla un día antes, el día del disparo, al otro día del disparo, y no hay un consenso. Cochrane dice que idealmente se debe de iniciar de manera precoz, matura, el día del disparo de HCG o para ciclarla con la donante el día de la punción, el día del disparo de la donante. La presencia de, estos de esteroides contra control. Nosotros aprendimos mucho que todas las transferencias post se van con esteroide, meticorten, 20 miligramos, y no hay evidencia que sustente el dar esteroides pretransferencia. Entonces, creo que eso también es importante, quitarnos esas reglas, esas indicaciones que ya traemos de muchos centros, que damos esteroides previos a la transferencia. No hay evidencia científica a favor de ello. Las preparaciones de endometriales con terapias estrogénicas. Este es un estudio que valora 179 centros de 59 países, 39.152 transferencias de embriones congelados y este es un estudio más bien que se hizo por vía telefónica, donde se hizo una encuesta para ver si el médico, cuál era la vía de administración que prefería. Y la vía de administración que prefería en la mayoría de los médicos y centros es la oral, después la transdérmica y después la vaginal. Sobre todo por la comodidad, por la absorción. La oral sigue siendo la más utilizada en el mundo. Empieza a haber un repunte de la transdérmica, sobre todo porque es más práctica, se ahorra el metabolismo hepático, que eso es también importante. No hay un consenso si hay un esquema fijo o en incremento, no hay diferencias estadísticamente significativas si iniciamos desde un inicio de la regla con 6 miligramos o con 8 miligramos o los vamos aumentando 2 miligramos, 4 miligramos, 6 miligramos, no hay una diferencia. En ciclos, en 8.254 ciclos de transferencias de embriones congelados de ovodonación, la tasa de nacido vivo fue exactamente igual con fijo, con ciclo de incremento. Y el estrógeno natural contra sintético, tampoco hay una diferencia y no hay ensayos clínicos que valoren esto más bien. Estas son las presentaciones que existen en México de estradiol. La clásica, la que todos conocemos es la vía oral, que también a veces la utilizamos por vía vaginal. La transdérmica, que estas son las dos que hoy en día se utilizan o tres. Yo debo confesar que era amante de la transdérmica en parches, hace como 4 años que ya no hay, y era una excelente vía de absorción. Solo tenía el inconveniente del pegamento de los parches, que eso para algunas pacientes es bastante incómodo. Estas son algunas versiones que existen en otros países, como es en anillo vaginal. Aquí en México no existe. Y la preparación endometrial con terapia hormonal estrogénica, realmente solamente hay 5 estudios que valoran eso. Con una N de 504 en la revisión de Cochrane de 2020, y no hay una diferencia estadísticamente significativa donde haya cuál sea mejor, la transdérmica o la oral. Tal vez la transdérmica es más cómoda para la paciente, pero no hay una diferencia
realmente importante o que impacte. No hay diferencias entre el estrógeno oral y transdérmico en ninguno de los estudios. En cuanto a la duración de la fase estrogénica, antes de iniciar la progesterona, tampoco hay un consenso de cuándo iniciarlos en los ciclos sustituidos. La primera revisión se aconseja que sea entre el día 18. Sí se ha visto que hay una diferencia estadísticamente significativa cuando la fase estrogénica es menor a 8 días. La tasa se cae y la tasa de aborto también incrementa. Y ya se ha visto que la duración de la fase estrogénica puede ir desde 28 días hasta máximo 36 para que no se vea afectada la tasa de nacido vivo. Si aplicamos o no aplicamos análogo de GnRH. Estas son las presentaciones, la nasal es una de ellas. En revisión Cochrane sí hay una diferencia donde se observa una tendencia a favor con la aplicación de análogo de GnRH. Y es una diferencia, a mi punto de vista, es 2.6 veces más la tasa de nacido vivo y que puede ir hasta 5.7 veces más. Y eso sí es importante y sí impacta. ¿Cuál es el inconveniente? Aquí en México no hay buserelina. Otras aplicaciones son la intramuscular y la subcutánea, que también es incómoda porque ¿qué implica? Que la paciente la tenemos que estar pinchando desde la fase lútea previa y a veces hasta la iniciación de la progesterona. Eso incrementa costos y también es incómodo para la paciente el estarse pinchando. Es mucho más práctico el esquema de aplicación intramuscular de depósito en la fase lútea previa. Hay un solo artículo que menciona el uso de antagonistas versus agonistas y que tiene una diferencia a favor del antagonista, pero no se ha replicado. Es un estudio que se hizo en el 2009 y no ha habido réplica desde este estudio. ¿Cuál es el problema del antagonista? El coste. Este artículo lo metí porque es mexicano, es del Instituto Nacional de Perinatología, lo lidera el doctor Barros, que fue profesor de muchos de nosotros, es de población mexicana, y es una corte histórica de entre 2017 y 2019 que valora FSH. Bueno, en perinato se miden todos los niveles, todos los días si se quisiera, y se mide todo, pero en este estudio se ve que tampoco hay una diferencia de estarlos midiendo todo el tiempo. Estudian 99 pacientes entre 23 y 42 años, solo transferencias de embriones congelados, reportan una tasa de nacido vivo, una tasa de recién nacido por transferencia del 17% en pacientes que sí se les aplicó análogo de GnRH contra 8.2 a las que no se les aplicó análogo de GnRH, con un OR de 1.9, que es una diferencia realmente no estadísticamente significativa, y la transferencia de embriones congelados de un 26.5% y un 22% con análogo y sin análogo. No hay diferencias estadísticamente significativas. Y lo quise poner porque este es el esquema que nosotros aprendimos, los que somos egresados de ahí, que es un esquema que realmente no está reportado mucho en los artículos. Es un esquema en el cual en el ciclo previo damos aplicaciones subcutáneas de análogo GnRH y se da un inicio gradual de los estrógenos de 2 a 4 miligramos y se va aumentando hasta 8. La mayoría de los estudios son con 6 miligramos. Aquí normalmente se dan hasta 8 miligramos y después viene la programación de la transferencia. O el esquema donde no se da análogo de GnRH, directamente se inicia la terapia estrogénica. Y ellos que reportan que evidentemente hacen más elevación de estrógenos más alta en ciclos que no se les dio análogo de GnRH y los endometrios tienen mayor grosor, pero no hay una diferencia estadísticamente significativa realmente en la tasa de nacido vivo. Preparación endometrial con terapia hormonal de reemplazo y análogos de GnRH. Se observa una disminución en la tasa de cancelación, eso sí, es más fácil, tiene menos coste, es más práctica hacerlo sin análogo de GnRH. Entonces, la tendencia hoy en día es no aplicación de análogo de GnRH y hacer más ciclos
naturales. Ahora, ¿qué de la preparación endometrial con terapia hormonal de reemplazo y la progesterona? Creo que esto es el boom ahorita, la progesterona. Las aplicaciones, los medios de aplicación son vaginal, que es la mayoría que utilizamos, sobre todo en América, en gel o en cápsula micronizada, la intramuscular, que es como más de aplicación en Estados Unidos, la oral, la de hidrogesterona repuntó, es un progestágeno viejito y como que ha repuntado en los últimos años, la rectal, que la verdad es que no encontré artículos específicamente de rectal, supongo que la micronizada se aplica rectal, sobre todo por lo asociado a la irritación a nivel genital, y ¿cuánto tiempo continuar la progesterona? Tampoco hay un consenso. Algunos dicen hasta la semana 8 de gestación, otros a la 10 y otros hasta la 12. Y también si suspenderla de manera brusca o de manera pausada, no hay ningún artículo que hable si se suspende de manera brusca o de manera paulatina en decremento se va retirando la progesterona. Estas son las progestinas que se conocen hoy en México. El Utrogesta, bueno, no tengo conflicto de intereses, pero son estas progesteronas micronizadas, que hay versiones de 100, 200 y 400 miligramos, aquí solamente 100 y 200, la intramuscular Prosfir, que esta sí es la que ha demostrado la intramuscular, los mayores niveles de absorción en la mayoría de los estudios. ¿Cuál ha sido el inconveniente mayor? La aplicación intramuscular, el dolor, la asociación con abscesos. Entonces sí es mucho más práctica la aplicación vaginal, y ahora vienen algunos artículos, el Lotus 1, el Lotus 2 de Dufaston, bueno, de hidrogesterona, pero todavía no ha demostrado que sea superior a la vaginal micronizada. Hay ya protocolos donde se mezclan y se combinan vaginal con oral o vaginal con intramuscular, que es el ciclo de rescate. Y el clásico cuerpo amarillo que creo que conocemos de hace muchos años. Esto es realmente lo actual que hay en preparación endometrial hoy en día. El monitoreo de progesterona en ciclos sustituidos, que sí está demostrado que haya un impacto. Hasta aquí fueron revisión Cochrane, que era la más actual 2020, pero a partir de aquí son artículos de 2020 a la fecha, donde ya empieza a ver quitar las tendencias antiguas de los análogos y más tendencias a ciclos naturales mucho más monitorizados, vigilados, individualizados. Y esta revisión está muy interesante porque aquí empiezan a medir los niveles de progesterona, las vías de administración, intramuscular, vaginal, intramuscular. Uno de los artículos más destacados en los últimos años y que ha habido un antes y un después es el de Elena Labarta, donde ya establece un punto de corte. El primero que lo establece en 2017, con arriba de 11 nanogramos se incrementa la tasa de nacido vivo. Esto medido el día de la transferencia, que eso también no es fácil porque tenemos que contar con un laboratorio que nos mida progesterona temprano, tener el resultado, saber si vamos a hacer ciclo de rescate para saber si vamos a desvitrificar o no. Y eso a la práctica tampoco es tan sencillo a mi punto de vista. Este estudio es importante porque tiene una N muy alta, es multicéntrico, pero es muy heterogéneo. O sea, hay vitrificación lenta, rápida, blastocisto, en etapa de clivaje. Entonces, sí hay mucha heterogeneidad, sigue habiendo heterogeneidad en los estudios de vitrificaciones, de descongelaciones lentas, de día 5. Algunos son con análisis genético preimplantacional y eso incrementa las tasas porque se transfieren embriones euploides. Y aquí se establecen algunos niveles óptimos y se empieza a ver que los niveles arriba de 8.8, de 9.9, de 10, algunos hasta arriba de 20, pero las mejores tasas, si se fijan, es esta, que es vaginal, que a mí me llamó mucho la atención porque vean la dosis que utilizan. Las dosis, si se fijan, son muy variables. 400 miligramos 3 veces al día, 400 miligramos 2 veces al día. Aquí es variable. 90 miligramos, que es el gel, el crinone, 2 a 3 veces al día. Lo ideal, la mayoría de los estudios son 2 veces al día, superior a un día.
Y este solamente son 200 miligramos 2 veces al día, lo cual suena interesante para la tasa de nacido vivo que reporta. Las otras son de embarazo en evolución. Esta es una de las gráficas que muestra Elena Labarta, donde se observa cómo la medición de progesterona y cómo se incrementa la tasa de nacido vivo arriba del nivel de corte que ella marca inicialmente. Y la tendencia actual es esa, individualización y monitorización de ciclos sustituidos o naturales, medir los niveles de progesterona, simular un ciclo natural o simular un ciclo de FIV en fresco. Y aquí se observan, ya hay muchos estudios donde establecen diferentes puntos de corte, arriba de 20, arriba de 9.2, arriba de 25, este de Pollard no reporta, arriba de menos de 49, está rarísimo, es y mezcla progesterona natural, progesterona micronizada con intramuscular, y el nuevo punto de corte que lo baja Elena de 9.2 a 8.8, y la medición, la mayoría lo hacen el día de la transferencia, otros un día previo, y algunos los vuelven a medir días después de haber transferido para ver si hay que suplementar en esta fase. ¿Por qué? Porque los niveles bajos de progesterona en esta primera fase se asocian a más embarazos bioquímicos y abortos. Entonces, aquí pareciera que está el punto importante de aumentar las tasas de nacido vivo, los niveles de progesterona en esta fase que normalmente antes no los medíamos. Este es un metaanálisis reciente, este es del 2021, y analiza 21 estudios de cohorte, 8 prospectivos, 13 retrospectivos de todos estos países, 5 españoles, 3 japoneses, todos estos, donde preparación endometrial sustituida, hay 18 estudios, preparaciones en fresco, haciendo el timing con la donante, ciclo natural solo hay uno, y tiene una N de 6.175 ciclos, donde la preparación endometrial sustituida hay 5.881 ciclos, y de ciclo natural 294. Las edades oscilan entre 8 y 50 años, y aquí lo que observamos es que la tendencia es a medir los niveles de progesterona y dar soporte de fase lútea en base a los niveles de progesterona, para saber si hay que suplementar, si los niveles de progesterona están abajo de 10 nanogramos, suplementar, si vienes con micronizada, aumentar a oral, aumentar a vaginal o dar suplementación con intramuscular. Y otro punto importante ha sido el punto de corte de grosor endometrial. Siempre habíamos hablado que arriba de 7 la transferíamos y abajo de 7 ni de broma la transferíamos. Y ahora han cambiado un poco esos conceptos. Aquí analizan 96 ciclos propios. Es un ciclo canadiense, es un estudio canadiense, así como la Red Lara, pero la canadiense, de 2013 a 2019. 33 clínicas, solo embriones propios, y analiza ciclos en fresco y ciclos congelados. Y si vemos aquí, un punto importante que ven es que la tasa se mantiene, la tasa de embarazo clínico se mantiene arriba de 10. Que eso antes teníamos como que arriba de 7, es arriba de 10 el grosor endometrial, y la mayoría o la mejor tasa que yo observo está entre 16 y 17 milímetros, la mayor tasa de embarazo clínico, la mayor tasa de nacido vivo y la menor tasa de pérdida gestacional. Y el punto de corte que siempre habíamos establecido abajo de 7, ¿no? Pero no olvidarnos que pueden embarazarse hasta el 30% de esos endometrios que están abajo, que están alrededor de 7, y se cae de manera severa abajo de 6 y abortan más, hasta el 60%. Este es otro estudio de 5,000 pacientes donde
se analiza también los niveles, los puntos de corte en relación al endometrio. A mayor grosor, mayor tasa de nacido vivo. Entonces, los niveles están arriba de 10, 12, se mantienen, pero también se caen cuando los endometrios están por arriba de 16, 17 milímetros. Entonces, puede ser una causa de cancelación del ciclo. Este es un ciclo de Reino Unido que analiza 8 clínicas entre el 2016 y el 2019 y excluyen a todos los ciclos con PGTA. Ninguno se excluyó de manera intencionada. El uso de aspirina, ese es algo súper frecuente que en todos los ciclos aprendimos aspirina, aspirina, aspirina. Y solo hay un estudio con 60 pacientes que tiene una N significativa, o sea, sí evidentemente es fuerte, pero es solo un ciclo de sí aspirina, no aspirina, aumentó y de ahí salió que a todas les demos aspirina, empieza ciclo de FIB, dale aspirina, te quieres embarazar, dale aspirina, y tiene un papel importante también para la disminución de complicaciones perinatales y preeclampsia, restricción de crecimiento, pero tampoco son recetas de cocina y no es a todas y no es siempre, creo yo, se debe de individualizar. Y aquí viene otra parte súper interesante. Los riesgos maternos y neonatales asociados al tipo de preparación endometrial en ciclos de transferencia de embriones congelados. Entonces, cuando ya venía toda la onda de hacer frisol y pura transfer en embriones congelados, empiezan a aparecer los estudios de complicaciones perinatales asociadas al FIB, y puede ser multifactorial, pero pareciera que sí tiene que ver el que sea un ciclo sustituido, porque sí puede ser multifactorial, las edades a las que estamos embarazando a las pacientes, si hay euploides o no hay euploides, si se hace PGTA o no se hace PGTA, pero esta revisión, la mayoría, no la mayoría, todos los ciclos analizados, estudios americanos, chinos, suecos, de todos lados, hay un aumento de preeclampsia, de enfermedades hipertensivas, de macrosomía, de mayor peso al nacer, que eso también lo observamos nosotros, siempre son bebés más grandes, si es que no nos cayeron en el grupo de restricción de crecimiento preeclampsia, son bebés que van a tener mayor peso. Y esos son los riesgos maternos y neonatales asociados. Todos reportan mayor peso, mayor riesgo de preeclampsia. También se asocia a restricción de crecimiento. Y bueno, son un montón de artículos chinos de todos lados. Y todos reportan un aumento en los ciclos sustituidos de mayores trastornos hipertensivos y macrosómicos. También reporta de hecho todas las complicaciones neonatales que puede haber, macrosómicos, mayor preeclampsia, hipertensión, diabetes gestacional. Este es un estudio de cohorte que analiza 7,021 pacientes con transferencia de embriones únicos, todos en día 5, y observamos cómo hay pesas estadísticamente significativas con mayores trastornos hipertensivos, mayores edades gestacionales muy bajas, pretérminos muy bajos, mayor parto pretérmino, pequeño para la edad gestacional, mayor tasa de cesárea, bajo peso al nacer, macrosómicos, rupturas de membranas. Y ya para terminar, estos serían los puntos a llevar a casa. Estamos en la tendencia en preparaciones endometriales a ciclos individualizados, destinados sobre todo a mujeres con ciclos ovulatorios. La tendencia es más a hacer ciclo natural o natural modificado con letrozol, medir los niveles de progesterona pretransferencia. El punto de corte que se establece es arriba de 8.8 nanogramos. El monitoreo estrecho, tanto ecográfico como hormonal. Endometrios que más implantan son arriba de 10. Los niveles de progesterona para algunos son de 8.8 a 9.2. Y el inicio temprano de progesterona, EMA6,
o cuando hay pico del LH o 7 días después del disparo de HCG. En ciclos sustituidos, pacientes ovulatorias, está destinado para pacientes sobre todo anovulatorias, ovodonación o PGTA, de preferencia sin análogo de GNRH, sí, que de preferencia sea de depósito, hacer monitoreo ecográfico y hormonal. La tendencia ahora es un poco para hacer suplementaciones con estrógeno transdérmico por la vía de metabolización, porque puede ser mucho más práctico. La progesterona vaginal, no olvidar que puede haber el ciclo de rescate si los niveles de progesterona están bajos y podríamos suplementar con progesterona vaginal oral o intramuscular para incrementar y no perder ese ciclo. Y esto que también es muy importante, no olvidar que si podemos hacer una transferencia en fresco es mejor, porque también le vamos a disminuir el riesgo de parto pretérmino, pequeño para la edad gestacional, cesárea, bajo peso al nacer, macrosómicos, ruptura de membranas y enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo. Y que las tasas son similares entre fresco y congelado. Y pues esta es como la imagen final, monitorización e individualización, niveles de testosterona y que sean vigilados con esos puntos de corte.